Buenas noches, queridos amigos, desde donde quiera que nos vean. Para nosotros es una gran alegría reencontrarnos en otro estudio más del libro de los espíritus. Hoy llegando a la culminación de las preguntas formuladas el maestro Allan Kardec al mundo espiritual con respecto a todos estos temas que han sido tan interesantes y tan instructivos en todo este camino, ¿no? Que hemos recorrido desde hace ya un poquito más de 2 años, ¿no? Viendo semanalmente todas estas preguntas y estudiándolas, ¿no? Entonces, bueno, para los dos subcapítulos de hoy, que se titulan Resurrección de la carne y Paraíso, Infierno y Purgatorio, hemos invitado a nuestro hermano José Vázquez. El hermano José Vázquez es ingeniero, actualmente reside en la ciudad de Barquisimeto, aquí en Venezuela. Es presidente del Centro Sócrates, Centro Espírita, y es el presidente de la Federación Espírita Venezolana. Es miembro del Consejo Espírita Internacional. Actualmente, bueno, estos días ha estado con bastante actividad. Estuvo en Puerto Rico haciendo unas labores por allá con el hermano Juan Feli Algarín. También estuvo en Panamá con los amigos de la FEDAT, con la doctora María de la Gracia de Ender. Y bueno, fue un reencuentro bien bonito. Y bueno, el hermano Vázquez representando allí a Venezuela y bueno, fue bastante instructivo. Entonces, bueno, hermano Vázquez, gracias por aceptar esta invitación y sobre todo para culminar el libro. Vamos a ver un poco también la conclusión, pero si se quieren las preguntas formales de preguntas y respuestas, bueno, culminan hoy con su clase. Y bueno, que Dios y los buenos espíritus lo acompañen en esta clase, hermano Vázquez. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Dixiro, y gracias a Mensaje Fraternal por esta labor tan extraordinaria que se viene realizando y que todas estas obras, esencialmente pues el libro de los espíritus, que es prácticamente el edificio, el eje central de la codificación, se ha venido estudiando, como tú muy bien señalas, pues capítulo a capítulo, y eso pues da una información muy valiosa para todos aquellos que tengan pues a bien eh, comprender lo que es la espiritualidad, lo que es el espiritismo, y es una doctrina, por supuesto, que tiene como fin esa transformación moral de cada uno de nosotros y que nos da una comprensión mucho más allá de la vida en ese mundo espiritual. Hoy, pues, que es un tema muy importante porque vamos a analizar la resurrección de la carne, paraíso, infierno y purgatorio, paraíso perdido, pecado original, y nos da pues también una visión para entender que esas penas y goces, que es el capítulo 2, que es uno de los que tiene más trascendencia hoy, es necesario entender que Dios es un Dios soberanamente justo, misericordioso, y que justamente en la tierra, que es un mundo de pruebas y expiaciones, tal como lo establece el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo, establece que la tierra es uno de esos mundos eh, que moralmente todavía no está a la altura, porque es un mundo de pruebas y expiaciones, donde el mal sobrepuja al bien, y eso demuestra entonces por qué tenemos tantas dificultades en este planeta, que va a pasar de un mundo de pruebas y expiaciones a un mundo de regeneración. Entonces, al abordar todas estas preguntas que vamos a estudiar hoy, nos da una idea de que justamente por esa violación reiterada que hemos hecho de las leyes divinas, por esa incomprensión de la reencarnación, de la inmortalidad del alma, y eso ha logrado que la Tierra todavía no tenga esa conciencia despierta para absorber toda esta enseñanza, que sin duda es muy importante pues, a la hora del tránsito, porque todos sabemos que estamos aquí de paso, todos estamos aquí de una manera transitoria y tendremos que rendir cuentas una vez que terminemos la jornada en ese mundo espiritual. Y muy importante resaltar la excelente labor de Allan Kardec, porque a partir de 1857, cuando se publica este libro, la comprensión de Dios es mucho mayor y todos estos conceptos que venían desde la historia de la humanidad empiezan a modificarse, ¿no? Entender lo que es el cielo, lo que es el purgatorio, y también en una obra excepcional como lo es la justicia divina o el cielo y el infierno,
donde Allan Kardec se pasea pues por un trabajo extraordinario para ir señalando pues lo que significa cada uno de esos términos. Y al mismo tiempo hace, la segunda parte del libro, hace una, un experimento muy importante, porque es la presentación de los distintos estados de los espíritus felices, espíritus eh, en una etapa muy inferior, espíritus en el tránsito, y eso ayuda pues a entender en qué estado, y sería pues como para entender en qué momento nosotros vamos a hacer ese tránsito hacia el mundo espiritual. Entonces vamos a empezar con la pregunta 1010, que se llama el dogma de la reencarnación de la carne, es la consagración de la enseñanza dada por los espíritus. Responde el espíritu de San Luis: ¿cómo pretendéis que sea de otro modo, no? Sucede con estas palabras lo mismo que con tantas otras que parecen irracionales para algunas personas porque se las toma al pie de la letra. Por esta razón conducen a la incredulidad. No obstante, darles una interpretación lógica de aquellos que llamáis libres pensadores, las admitirán sin dificultad, precisamente porque reflexionan. No os engañéis al respecto. Esos libres pensadores no aspiran a otra cosa más que creer. Como los demás, o tal vez más aún, ellos tienen sed del porvenir porque no pueden admitir lo que la ciencia refiere. En el ítem 222, que ya se estudió en este libro, Allan Kardec hace pues una explicación mucho mayor de lo que es la doctrina de la pluralidad de la existencia, que es conforme a la justicia de Dios, y solo esa doctrina puede explicar lo que sin ella es inexplicable. Con el conocimiento de la ley de la reencarnación, nosotros podemos entender todos estos procesos, las desigualdades sociales, nuestras enfermedades, nuestras pruebas de pobreza o de riqueza. Y también hay un libro muy importante que es importante destacar, que es El cielo del infierno, en el capítulo 7, que nos habla del código moral de la vida futura. Entonces es evidente que esta doctrina es, por otra parte, la consecuencia de muchas otras que han pasado inadvertidas, ¿no? Y que los espíritus vienen a confirmar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Recordemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, capítulo 17, cuando el Maestro Jesús, hablando con los discípulos, pregunta: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre, no? Entonces ellos dicen: bueno, uno dice que eres Juan el Bautista, ahora que eres Jeremías, otros que eres otro profeta, ¿no? Y Jesús entonces señala que ya Elías ya vino y que fue pues asesinado, y que se refería a Juan el Bautista, que es un ejemplo claro de reencarnación. La resurrección viene llamándose anastesis en griego, y eso significa levantarse, ¿no? Y que no es la misma cosa, es la misma cosa que para aquel tiempo eran las enseñanzas que daba Orígenes, que eran esos primeros cristianos hasta el año 300 aproximadamente, ¿no? Y en el año 550, cuando se hace el Congreso, el Concilio de Constantinopla, es cuando se elimina ese término de reencarnación de las escrituras sagradas. Es algo muy importante conocer, porque era una emperatriz que se llamaba Teodora, que había sido meretriz y que se había casado pues con el emperador, y que había mandado asesinar a todas las meretrices de su tiempo, y no creía en la reencarnación, y exigió hasta que lo logró que se pudiese borrar de las Sagradas Escrituras lo que era el concepto de reencarnación. Sin embargo, el hecho de que se borre de las Sagradas Escrituras no quiere decir que esa ley divina no suceda. Todos estamos sujetos a los ciclos reencarnatorios, creamos o no creamos, porque son leyes que tienen por función el amor y la misericordia para que la ley del progreso se haga presente. ¿Cómo podemos progresar como espíritus si no tenemos la oportunidad de reencarnar, de venir a la tierra en un hogar, en una familia, para lograr entonces allí limar las asperezas, para desarrollar el amor, la paciencia, la tolerancia? Es en ese escenario, en la sociedad donde nos desenvolvemos, que nuestros espíritus empiezan a progresar. Y demos gracias a Dios que nosotros hemos sido bendecidos de alguna manera, porque hemos recibido la mayor luz para poder entender lo que significa nuestro estado espiritual, quiénes somos, por qué estamos aquí en la tierra y hacia dónde vamos. Entonces, este término de la resurrección es muy importante analizarlo, y ahí pues en los últimos capítulos de los evangelios, están los 4 evangelios, hablan de la resurrección del Maestro Jesús cuando se le aparece a María Magdalena en ese cuerpo espiritual, en ese periespíritu,
y entonces anuncia pues aquella alegría María Magdalena cuando habla con los discípulos diciéndoles que el Maestro Jesús está vivo, Él vive. Y aquella mujer corría con aquella alegría, demostrando pues la inmortalidad del alma. Y no es otra cosa pues que ese concepto tan importante de que somos espíritus inmortales y que todos los espíritus estamos sujetos a la reencarnación. ¿Hasta cuándo vamos a reencarnar nosotros? ¿Hasta cuándo? Eso va a depender, por supuesto, de nuestras necesidades y de nuestra imperfección. Y pregunta Allan Kardec en la pregunta 1012, ¿existe en el universo un lugar circunscrito destinado a las penas y los goces de los espíritus según sus méritos? ¿Existe en el universo algún lugar circunscrito? Todos sabemos que Dios es el Dios de todo el universo. Y Jesús también afirmó en la despedida que hizo a los apóstoles, que está en el capítulo 12 del Evangelio, capítulo 14 del Evangelio de Juan, hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Y entonces eso nos lleva a la comprensión de que la Tierra es una de esas moradas, es un sistema solar que está en una galaxia, que es la Vía Láctea, pero que hay infinidad de galaxias donde hay diferentes mundos. Entonces no hay nada circunscrito, ¿no? Porque nosotros como espíritus podemos estar en distintos sitios dependiendo de nuestra conciencia moral. Y responden los espíritus aquí, ya hemos respondido a esta pregunta. Las penas y los goces son inherentes al grado de perfección de los espíritus. Cada uno de ellos encuentra en sí mismo el principio de su felicidad y de su desdicha. Además, como están en todas partes, no hay ningún lugar circunscrito ni cerrado destinado a uno más que a otro. En cuanto a los espíritus encarnados, son más o menos felices o desdichados conforme al grado de adelanto del mundo en él habitan. Eso nos recuerda la frase muy importante del Maestro Jesús, a cada uno según sus obras. Nosotros, a través de la doctrina espírita, vamos comprendiendo que somos responsables porque tenemos un libre albedrío. Cada uno de nosotros como espíritu diariamente está tomando decisiones y va a depender entonces nuestro estado de conciencia moral. De ese discernimiento que podamos tener hoy del bien, del mal, va a depender entonces de nosotros, porque las leyes de Dios están inscritas en nuestra conciencia, como tal lo señala la pregunta 621. Entonces, ese estado de felicidad o de desdicha, tanto en la tierra como en el mundo espiritual, va a depender de ese progreso que hayamos alcanzado, de la evolución de nuestros espíritus, del esfuerzo que hagamos por el autoconocimiento, del esfuerzo que hagamos por nuestra reforma interior. Y es tan importante esto que también, como señalé en el libro Cielo e Infierno, en lo que es el Código Penal de la vida futura, nos está diciendo que a mayor imperfección, mayor sufrimiento. Y también es muy importante destacar que mucha gente cree que la vida es una sola y por eso no hace ningún esfuerzo por mejorarse moralmente. Y al contrario, cuando pasamos al mundo espiritual, entonces allí nos vamos a llevar también nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestra memoria, la integridad de nuestra conciencia y es la que va a marcar dónde vamos a estar nosotros morando en ese mundo espiritual. Es muy importante destacar aquí la obra de André Luis, lo que se llama como Nuestro Hogar, es un libro ya muy conocido y la película también, donde André Luis o el doctor Carlos Chaga, que después que fue médico en la tierra, pasa 8 años en el umbral, en ese mundo. No es un lugar circunscrito, pero de allí fue rescatado por los benefactores espirituales para que empezara un progreso amplio en el mundo espiritual. También es importante estos conceptos. Según eso, el infierno y el paraíso no existen tal como el hombre se los representa. Esos conceptos de que la gente dice como comúnmente, de una manera muy coloquial, ojalá que llegues a la quinta paila del infierno, ¿no? Entonces, o en esos conceptos del limbo, ¿no? Entonces son símbolos, no son más que símbolos. En todas partes hay espíritus felices y espíritus desdichados. No obstante, como también hemos dicho, los espíritus de un mismo orden se reúnen por simpatía, aun cuando son perfectos, pueden reunirse donde prefieran. La localización absoluta de lugares destinados a las penas y las recompensas solo existe en la imaginación del hombre. Proviene de la tendencia de éste a materializar y a circunscribir las cosas cuya esencia infinita
no puede comprender. Entonces es muy importante tener claro que esos términos de infierno y de paraíso no existen desde el punto de vista material como lugares, son estados de conciencia. Un estado de infierno, pudiéramos decir, el sufrimiento, el sentimiento de culpa por los crímenes que hemos cometido, por el mal que hemos practicado, por los asesinatos que pudiéramos haber cometido, por el sufrimiento que hayamos podido hacer a otros hermanos. Y el paraíso, en ese concepto, debe ser entonces esa concordancia, esa observancia de las leyes divinas en practicar el bien de una manera reiterada, en ser hombres fraternos, en hombres amorosos, en capaces de perdonar, y no un lugar circunscrito. Son símbolos simplemente, y es muy importante tener esos conceptos claros a la hora de nosotros entender ese mundo espiritual. Entonces, ¿qué se debe entender por purgatorio? Todos nosotros ya hemos sabido que en la clasificación de los espíritus, en el ítem 100, del 100 al 132, en el ítem 132 está cuál es el propósito, cuál es el objetivo de nuestra encarnación. Y allí Allan Kardec, a través de los espíritus superiores, nos está diciendo que Dios nos impone una existencia, bien sea como expiación o como prueba, para conducirnos a la perfección. Entonces, en la tierra prácticamente el término de purgatorio no existe. Lo que estamos es expiando, estamos purgando nuestras pruebas. Entonces, los espíritus responden los dolores físicos y morales, el tiempo de la expiación, que casi siempre sufrís vuestro purgatorio en la tierra, donde Dios os hace expiar vuestra falta. Es decir, la tierra es un mundo de aprendizaje. Aquí es donde nosotros aprendemos a expurgar pues, nuestros vicios, nuestras imperfecciones, si nos disponemos, por supuesto, a la mejora, al mejoramiento moral de cada uno de nosotros. Entonces, lo que el hombre denomina purgatorio también es un símbolo por el que debe entenderse no como un lugar determinado, sino un estado de los espíritus imperfectos que se hallan en expiación hasta que alcance la purificación completa que hará de elevarlos a la categoría de espíritus bienaventurados. Dado que esa purificación se opera o se realiza en las diversas encarnaciones, el purgatorio consiste en las pruebas de la vida corporal. Entonces nosotros tenemos aquí una misión y cuando tenemos un sentido de vida, entonces empezamos a hacer un proceso de modificar, de mejorar nuestra existencia, de saber quiénes somos, de analizar nuestros pensamientos, nuestras emociones, de cómo estamos actuando, de cómo podemos discernir el bien y el mal. Y en esa medida que hagamos ese esfuerzo, vamos a ir a través de muchas existencias alcanzando los grados espirituales. Todos sabemos que hay espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. ¿Cuándo seremos espíritus puros? Está en la pregunta 170, cuando Kardec pregunta en qué estado se convierte el espíritu en su última encarnación. Los espíritus responden espíritu puro o espíritu bienaventurado. Y eso tiene que ver mucho también con el sermón de la montaña, cuando el Maestro Jesús habla de de las bienaventuranzas, bienaventurados los pacíficos, los mansos, bienaventurados los puros de corazón, ese estado. Es decir, en ese momento ya no hay más ninguna imperfección y nuestros espíritus ya no van a tener que purgar, no van a tener que expiar pues, ninguna falta, ninguna imperfección. Muy importante pues este análisis para ir comprendiendo estos procesos. Y también aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con las comunicaciones mediúnicas, donde Kardec pregunta, ¿cómo se explica que espíritus que revelan su superioridad a través del lenguaje hayan respondido a personas muy serias acerca del infierno y el purgatorio conforme a la idea que vulgarmente se tiene de ellos? Entonces, eso nos da también esa comprensión de que nosotros muchas veces no tenemos esa comprensión de las cosas, ¿no? Y dicen los espíritus superiores, hablan un lenguaje que sea comprensible para las personas que los interrogan. Cuando esas personas están demasiado imbuidas en ciertas ideas, los espíritus no quieren contrariarlas de un modo demasiado brusco, a fin de no herir sus convicciones. Y ellos ponen un ejemplo, ¿no? Si un espíritu le dijera a un musulmán, sin tomar ninguna precaución oratoria, que Mahoma no es un profeta, sería muy mal recibido. Igual también si dijera pues
que Moisés pasó por muchas dificultades también en el tránsito, en el mundo espiritual, por los deslices que cometió. Entonces, aquella persona que es musulmana, aquella persona que tiene aquel pensamiento judío, o que, por ejemplo, los errores que cometió eh, el rey David o el rey Salomón, o cualquiera de ellos, este, ellos tienen considerado que esos son, desde el punto de la genealogía rabínica, que son seres irreprensibles. Por eso es que se habla Jesús de Nazaret, hijo de David, como que si eso tuviese una relación moral muy importante. Y sabiendo todos nosotros que Jesús es un Mesías planetario, un Mesías que antes que la tierra se formara ya era un espíritu puro, ya era un espíritu demasiado elevado. Este, eso nos lleva también a la comprensión en la pregunta 114a. ¿Se entiende así? Ocurre con los espíritus que quieren instruirnos. Sin embargo, ¿cómo se explica que algunos espíritus interrogados acerca de su situación hayan respondido que sufren los tormentos del infierno y del purgatorio? Entonces, imaginemos aquí, hagamos una retrospección, cada uno de nosotros, ¿en qué estado está nuestra alma en este momento? Yo estoy realmente en capacidad hoy de hacer el tránsito hacia el mundo espiritual y tengo una conciencia tranquila de que no voy a recibir ninguna reclamación en ese mundo espiritual. Entonces, cuando un espíritu habla del infierno, del tormento, de todas esas cosas, se está refiriendo a todos esos sentimientos de culpa, a toda esa persecución que muchas veces ocurre en esas regiones del plano espiritual. Recordemos el libro Acción y Reacción, donde allí podemos ver infinidad de este libro. No lo voy a leer, por supuesto, pero es un libro interesantísimo porque habla de todas esas zonas purgatoriales donde hay un trabajo inmenso que hacen los espíritus para ayudar, para rescatar. O el libro Liberación. El libro Liberación también ayuda a entender pues, que en esas zonas purgatoriales hay gente que está sufriendo persecuciones, flagelaciones de espíritus que están en las tinieblas. Recordemos también el libro En el rumbo del mundo de regeneración, donde hay una ciudad que se llama la ciudad de los justicieros, que para limpiar un poco la atmósfera de la tierra, hay todo un propósito de los ingenieros siderales para mudar esa ciudad, mudarla, ¿no? Que son infinidad de espíritus que están haciendo el mal. También en el libro Sexo y Obsesión, de Nivaldo Pereira Franco y de Manuel Filomeno Miranda, podemos observar este espíritu del Marqués de Sade, de cómo la prostitución está afectando, no hoy, sino siempre afectado, hoy más que nunca por las redes, de que ese pensamiento se sintoniza con espíritus de las tinieblas que están perturbando de una manera grandiosa, de una manera de mucha perversión a las almas que se sintonizan con eso. Entonces, volvamos a la pregunta 1015 que dice, ¿qué se debe entender por un alma en pena? Entonces, un alma errante que sufre sin la certeza o seguridad de su porvenir, a la cual podéis procurar el alivio que a menudo solicita cuando acude a comunicarse con vosotros. Yo me recuerdo que una vez en una reunión mediúnica en el centro espírita Sócrates, se presentó un espíritu que vestía a la usanza colonial, pues había sido un soldado de la guerra de 1870 aproximadamente, 80, y él todavía pensaba que estaba viviendo esa época, ¿no? Aquella alma que no tiene aquella conciencia de que no entiende que ya está en otro proceso, ¿no? ¿Cuántos espíritus se manifiestan que no saben realmente que han desencarnado, que están tan apegados a la materia, a las ilusiones, a los vicios aquí en la tierra? Es decir, son almas, unas almas en pena, ¿no? Y nuestro deber, gracias a Dios, es orar por ellos, ayudarlos a ese despertar. Y para eso los centros espíritas organizan pues las sesiones de desobsesión, para que esos espíritus puedan comunicarse, para que bajo un proceso de diálogo ellos puedan comprender que son espíritus que están en otra situación, para que se puedan evangelizar, para que les podamos hablar de Dios, hablarles que Dios no desampara a nadie, para ayudarlos a que ellos puedan comprender sus errores, así como nosotros también los hemos tenido, para que veamos que somos hermanos y hagamos un trabajo pues de ayuda, de esclarecimiento a esos espíritus. Este es un tema muy importante porque las casas espíritas tienen que preparar
ese grupo de medios, un estudio, con preparación, con esa disciplina, con esa reforma moral para que sean instrumentos de la espiritualidad y puedan entonces a través de la mediunidad ayudar a estas almas en pena o espíritus en la erraticidad, para decirlo también, que todavía no saben, no tienen una certeza de que la vida continúa. ¿Cuántas personas hoy en la tierra están en este proceso, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos gobernantes están hoy generando guerras, generando grandes penurias en la tierra? ¿Cuántos espíritus tendremos que atender? Y también una reflexión para nosotros, ¿en qué condición nosotros vamos a partir a ese mundo espiritual? Hay un libro también muy importante que se llama Cartas y Crónicas, que aquí también nos habla de la preparación, entrenamiento para la muerte, ¿no? Nos va dando pues una lección muy importante de cómo prepararnos, de cómo tener esa conciencia y de cómo irnos deslastrando de aquel materialismo, de aquellos vicios, de aquella alimentación que allá nos va a hacer sufrir si no tenemos la certeza y la seguridad. Ahora, ¿qué sentido se debe entender de la palabra cielo? Recordemos tanto que lo usaban los evangelistas Lucas o Mateo, el reino de los cielos, ¿no? O sea, el reino de los cielos, o la palabra cielo, no es un lugar, sino el lugar de la inmensidad del universo, ¿no? Donde los espíritus van transitando de un lado a otro, donde ellos se van colocando de acuerdo pues a su nivel evolutivo, ¿no? Donde nos toque estar. Nosotros no podemos estar sino de acuerdo hasta a nuestro nivel de esa conciencia moral que lo va a decidir también la densidad de nuestro cuerpo periespiritual. Si estamos demasiado imperfectos, llenos de tantas imperfecciones, de vicios, todavía nuestras mentes están oscurecidas, entonces iremos a habitar regiones todavía transitoriamente en el umbral, hasta que seamos rescatados por esos espíritus benefactores que se dedican a esas tareas. Eh, ¿Acaso crees que es un lugar como los llamados campos elíseos de los antiguos, donde los espíritus buenos eran amontonados confusamente y cuya única preocupación residía en disfrutar durante la eternidad de una felicidad pasiva? No, el cielo es el espacio universal y son los planetas, las estrellas y los mundos superiores donde los espíritus gozan de la plenitud de sus facultades sin padecer las tribulaciones de la vida material ni las angustias inherentes a la inferioridad. Hay también en este libro, Cartas y Crónicas, una, un, una, un rescate muy importante porque se trata de una lección en las tinieblas, ¿no? Es el capítulo 1 y va explicando cómo un benefactor espiritual está en ese mundo y entonces logra penetrar en una falange de estos espíritus dedicados al mal, a la obsesión, y cuando va entrando a esa caverna, le abren paso, ¿no? Porque uno de los espíritus que está allí lo reconoce. Y entonces él le va diciendo que- que los demás se quedan sorprendidos, que por qué lo deja pasar. Y él le dice, porque esta persona me ayudó, esta persona me dio, este, me dio, me dio un techo, me dio también pan, y también se preocupó por mi familia, me dio pan, me dio ropa, ¿no? Y entonces ellos, bueno, se quedan un poco este, dejando que el espíritu esté con ellos. Entonces, en un momento uno de ellos dice, establecido el silencio, el espíritu benefactor estimulado por lo que oía, preguntó con humildad: mi hermano, nada hice sino cumplir el deber que la fraternidad me imponía. Entre tanto, si te muestras tan generoso para conmigo en tus manifestaciones de reconocimiento y de amor que reconozco no merecer, ¿por qué te entregas así a la obsesión y a la delincuencia? Ese, lo importante de estos libros de Chico Xavier, cómo los espíritus van entendiendo qué estamos haciendo en ese mundo espiritual. Y el interpelado pareció sensibilizarse, meneó tristemente la cabeza y explicó: en verdad es bueno, eres bueno, me amparaste mi vida, pero no me enseñaste a vivir. Entonces hay una reflexión que hace el espíritu de Humberto de Campos donde dice: espíritas, hermanos, cultivemos la divulgación de la doctrina renovadora que nos esclarece y reúne con el pan del cuerpo
extendamos la luz del alma que nos habilite a aprender y comprender, razonar y servir. Es decir, no basta, es muy importante cualquier cosa que hagamos por llevarle un plato de sopa a la gente que necesita, pero lo más importante es que podamos llevarle ese pan espiritual, que podamos llevarle ese conocimiento. Creo que falta los 2017. ¿No? 2017, ¿qué pone para 2017? Entonces, frente a todas estas cosas, nosotros hoy nos preguntamos con todo lo que estamos observando. En el libro, en el capítulo 18 del libro La Génesis, habla del fin de los tiempos, ¿no? Y habla pues de lo que es la gran transición, que es un libro muy importante de nuestro querido Divaldo Pereira Franco a través del espíritu de Manuel Filomeno de Miranda, ¿no? Porque la Tierra está pues hoy en una convulsión tremenda, ¿no? Estamos viendo las guerras en el Medio Oriente, ese problema que hay en Gaza, entre judíos y musulmanes. Estamos viendo la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra en Yemen, las convulsiones sociales en muchos lugares del planeta. Y esta pregunta que formula Allan Kardec es tan importante porque dice, ¿el bien reinará en la tierra? ¿Podrá algún día establecerse en la tierra el reino del bien? Y los espíritus responden, el bien reinará en la tierra cuando, entre los espíritus que acuden a habitar en ella, los buenos prevalezcan sobre los malos. Entonces harán que reine el amor y la justicia, que son la fuente del bien y la felicidad. Entonces, estamos viendo que de alguna forma las religiones han hecho un esfuerzo, pero que ese esfuerzo no ha sido suficiente. Estamos viendo todavía que la humanidad está pues, en estos graves conflictos. Tenemos un avance tecnológico impresionante, pero vemos que los sentimientos es donde estamos fallando. Y cuando fallan los sentimientos, también la sociedad está enferma y la familia está enferma. Entonces, continúa la disertación, el Espíritu de San Luis dice, mediante el progreso moral y la práctica de las leyes de Dios, el hombre atraerá a la tierra a los espíritus buenos y alejará a los malos. No obstante, estos últimos solo habrán de dejarla cuando el hombre haya desterrado de sí el orgullo y el egoísmo. Entonces, todos nosotros sabemos que en la pregunta 913, que la mayor imperfección que tenemos todos nosotros es el egoísmo. Y Kardec también hace allí un paréntesis para hablar de la importancia de la educación moral. También en la pregunta 582 nos hace ver de la importancia de la paternidad, de cómo nosotros como padres somos responsables de la conducción de los hijos que el Creador nos entrega. Y también nos habla de la pregunta 383, donde explica que en esa etapa es cuando el niño es más moldeable para que reciba nuestras impresiones y somos buenos modelos. Si nosotros somos buenos modelos, esos hijos podemos corregir las tendencias, podemos enderezar su verticalidad, es decir, inculcarles en ellos el amor a Dios, enseñarles la oración, enseñarles los deberes, los principios, pero esa enseñanza no es oral, esa enseñanza es porque nosotros seamos esos modelos de verdaderos cristianos para que ellos puedan absorber y puedan irse formando hombres y mujeres de bien. Si les enseñamos que son espíritus, si los inculcamos en ese estudio de la doctrina espírita a temprana edad, por supuesto que vamos a ir formando familias que más tarde harán que ese reino de bien se establezca en la tierra. Y continúa el espíritu de San Luis, dice, la transformación de la humanidad ha sido predicha. Y vosotros presenciáis en este momento que es apresurado por los hombres que contribuyen al progreso. Esa transformación se llevará a cabo mediante la encarnación de espíritus mejores que constituirán en la tierra una nueva generación. Entonces los espíritus de los malvados, a quienes la muerte ciega a diario, al igual que todos los que intenten detener la marcha de los acontecimientos, serán excluidos de la tierra, pues se hallarían fuera del lugar entre los hombres de bien, cuya felicidad perturbaría. Está hablando hoy Divaldo Pereira Franco que se han encarnado miles de espíritus puros en la tierra, espíritus en las artes, en la ciencia, en la política, en la religión, en las distintas áreas del saber para impulsar la moral que tanta falta está haciendo a la humanidad. Eso va a contribuir de alguna forma a que poco a poco vayamos avanzando y entonces los espíritus malvados, los espíritus que por ignorancia, que por desconocimiento de las leyes de Dios practiquen el mal, los asesinatos, las guerras, la violencia,
la prostitución, todo aquello que deforme, todo aquello que perturbe el progreso, serán desterrados a otros mundos y para ellos entonces tendrán la oportunidad de utilizar la inteligencia para ayudar en esos mundos inferiores al progreso de la humanidad. Eso nos lleva entonces a entender que esos espíritus irán a mundos nuevos, menos adelantados para cumplir misiones penosas en las que podrán trabajar para su propio adelanto, al mismo tiempo que lo harán para el adelanto de sus hermanos aún más atrasados que ellos. ¿No veis que esa expulsión de los malvados que deberán abandonar la tierra transformada, la sublime alegoría del paraíso perdido? Y en los hombres que vino a la tierra en condiciones semejantes, trayendo consigo el germen de sus pasiones y los rasgos de su inferioridad, la alegoría no menos sublime del pecado original. Considerando este punto de vista, el pecado original alude a la naturaleza aún imperfecta del hombre y de ese modo solo es responsable de sí mismo y de sus propias faltas, pero no de las de sus padres. Nosotros, la mayoría que estamos encarnados en la tierra, somos exilados de Capela. Cuando se analiza el paraíso perdido es porque fuimos desterrados de otros mundos más avanzados porque nosotros no estábamos en condiciones, no respetábamos la moral y fuimos enviados a la tierra, que es un mundo en aquel tiempo inferior. Hoy es un mundo de predestinación. Los espíritus que sean expulsados de la tierra irán a mundos inferiores y para ellos tendrán la nostalgia también de un paraíso perdido, ¿no? Ellos allá en ese mundo tan difícil, donde tendrán que poner su inteligencia, su coraje, su esfuerzo, su inteligencia para poder impulsar, van a sentir también la falta que hace la tierra. Entonces, estamos viendo que esta tierra, para que se hace el reino del bien, todavía falta pues mucha toma de conciencia, ¿no? En el libro El Ser Integral de Joana de Ángel nos habla de esa conciencia de sueño con sueño, ¿no? Se habla que el 75% de la población está en esa conciencia, ¿no? Como dice nuestro querido Ivaldo, somos espíritus fisiológicos, no somos espíritus psicológicos, estamos todavía en aquellas ilusiones de la vida, ¿no? Que no nos permite la trascendencia, no nos permite ver más allá. Y hay un 15% que está entonces en una conciencia de sueño despierto, que son aquellas personas que ya se dedican a las causas para ayudar a cualquier persona, para participar en tareas de caridad, de asistencia, están despertando el amor. Entonces, ese reino del bien, por supuesto que va a establecerse algún día, y la doctrina espírita va a ser, por supuesto, de una contribución muy importante, porque solamente con el conocimiento que tengamos nosotros de quiénes somos, porque estamos aquí en la tierra y hacia dónde vamos, con el conocimiento del Evangelio revivido. Pregunta 625 del libro de los Espíritus, ¿quién es el modelo que Dios da a la humanidad para servirle de guía y modelo? Los Espíritus explican que es Jesús porque es el modelo de perfección moral que nosotros tenemos que seguir. Nosotros no estamos analizando un evangelio de retórica textual. Estamos tratando de analizar el pensamiento del Cristo. Y eso va a ayudar, por supuesto, a que ese guía, ese Mesías planetario, ese gobernador de la tierra, pueda entonces lograr que despertemos nosotros hacia un mundo mejor y que entendamos que el tema central de nuestra vida es la construcción del reino de Dios en nuestro corazón. En esa manera, cuando ya estemos hayamos abandonado pues a todo el egoísmo, a todo aquello que perturbe la tierra, entonces seremos aquellos hombres de fe, de buena voluntad, que trabajaremos con celo en la magna obra de la regeneración, porque cosecharemos centuplicado el grano que hayamos sembrado. Y desdichados serán los que cierren los ojos a la luz, porque prepararán para sí mismos largos siglos de tinieblas y de sección. Desdichados los que cifran sus alegrías en los bienes de la tierra, porque sus privaciones que soportarán serán mayores que los goces que hayan tenido. Desdichados sobre todo los egoístas, porque no encontrarán a nadie que los ayude a cargar el fardo de sus miserias. Entonces, es tan importante este mensaje del Espíritu de San Luis, porque nos hace ver que cada quien se analice, ¿no? O sea, nosotros
sabemos que la doctrina espírita es el consolador prometido anunciado por Jesús. La primera revelación, como todos sabemos, fue Moisés con los 10 mandamientos. La segunda revelación es la venida del Maestro Jesús. Y la tercera revelación es el consolador prometido como doctrina espírita, que es la que viene a ayudarnos a nosotros a esta comprensión. Y esa comprensión del Evangelio, de entender cada versículo, es la que va a ayudar a evangelizar nuestros espíritus. Es un concepto muy importante que aprendí en estos días, ¿no? Que lo quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Evangelizar significa la comprensión de las leyes divinas a través de las enseñanzas del Maestro Jesús. Y todos sabemos ya, porque estamos analizando las leyes divinas, ya en todo este estudio que se ha venido haciendo del libro de los Espíritus, en el cual pues, ha sido fundamental el trabajo que ha venido haciendo Mensaje Fraternal a través de Yixiro, y estos invitados. Eso nos permitió analizar las leyes divinas. Entonces, esa comprensión de las leyes divinas a través del Evangelio, entonces nos ayuda mucho más a entender que tenemos que hacer esa reforma moral. Cuando Lucas narra la parábola del buen samaritano, narra cuando los fariseos y los saduceos le preguntan al Maestro Jesús, ¿qué debe hacer para alcanzar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿qué lees? Supuestamente estaban leyendo en la Torá, y ahí estaba leyendo, amarás a Dios con toda la fuerza de tu alma y de tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Entonces el fariseo le pregunta, pero ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús narra esa parábola de aquel hombre que venía de Jerusalén a Jericó, fue asaltado por los ladrones, pasó un sacerdote, pasó un levita, que eran conocedores de la ley, y pasaron de largo, pero vino un samaritano, que Jesús pone de ejemplo, que era considerado hereje, se movió a compasión, le limpió las heridas, lo montó en su caballo, lo llevó a una hospedería, allí pagó todos los gastos, se fue de viaje y dejó dicho allí que todo lo que se gastara fuera sumado a su cuenta. Y entonces, cuando termina de contar la parábola, el Maestro Jesús le pregunta, ¿quién crees tú que actuó mejor? ¿Cuál fue el que crees tú que actuó? Ah, el samaritano. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces ahí está demostrando que es el amor en la máxima expresión, esa fuente, ese germen de la divinidad que tenemos todos nosotros, que tenemos que ir desarrollando a través del conocimiento de la doctrina espírita. Pero es muy importante destacar también que no hay conflicto humano que no pueda ser resuelto a través del Evangelio. Ya en los libros de Giovanna del Ángel, que es la Jesús y la psicología, a través de la pedagogía y de la psicología profunda, nos va demostrando pues cómo ya los grandes terapeutas están entendiendo cómo nosotros podemos a través del Evangelio ir mejorando nuestras almas. Así como el maestro, como el apóstol Pablo de Tarso, ¿no? Logró ese proceso de cambios profundos, de transformación, que hoy pues el estudio de las epístolas de Pablo es muy importante para entender su visión. Aquel hombre que camino a Damasco iba a perseguir, y después de ser el perseguidor se convierte en el perseguido, en el hermano, en el perseguido de los judíos, y logra entonces eh, predicar, fundar las iglesias en todo lo que era el Asia Menor, y que hizo un gran esfuerzo para después al final decir en la epístola de Gálatas, ya no soy yo quien vive, es el Cristo que vive en mí. Pero que también pasó por unas etapas muy difíciles, porque vivió en Corintio, donde era la mayor perversión de la época, hace más de 2000 años, donde allí la prostitución, había más de 10.000 prostitutas. Es cuando escribe la carta a los romanos, cuando escribe la carta a los corintios, que eran cosas que estaban sucediendo en la iglesia, y que él quería que esos cristianos tuviesen el valor para él entender, cuando se dirige en la carta a los romanos en el capítulo 8, cuando dice, eh, el mal habita en mi naturaleza, porque hacer el bien está a mi alcance, pero no hago todo el bien que yo quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer. O cuando dice también, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Eso nos está demostrando que él sentía su sombra, ¿no? Y hoy todos nosotros sabemos que todavía tenemos imperfecciones que corregir. Ninguno de nosotros está aquí purificado. Todos somos espíritus que estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero en la medida que hagamos el esfuerzo, en la medida que luchemos para entender que
el verdadero espírita se reconoce por su transformación moral y por el esfuerzo que hace en vencer sus malas inclinaciones, en la medida que entendamos que fuera de la caridad no hay salvación, que participemos en todas las obras de caridad que sean posibles para nosotros, que podamos compartir, que podamos llevar el pan al necesitado, no solamente el pan material, sino el pan espiritual, que seamos capaces de orar, capaces de ser hombres solidarios, fraternos, hombres que seamos sensibles al dolor de cualquier ser humano. En esa medida ya estamos ya en un proceso de crecimiento. Todavía nos falta, por supuesto, muchas cosas que conquistar, pero con la seguridad de que el Maestro Jesús está con nosotros. Y entender que también esa afirmación, es muy importante resaltarla aquí para entender el reino del bien, que la justificación será por la fe, tiene que ver con el hombre justo. Y el hombre justo es cuando ya a través de estos procesos evolutivos va venciéndose a sí mismo y logra erradicar de sí el egoísmo, el orgullo, los vicios, hasta que alcance el espíritu puro, cuando ya entonces logra observar la ley de Dios en toda su pureza, cuando logra transformarse, cuando es un hombre fiel a Dios en todos sus aspectos. En ese momento es un hombre justo, está justificado por la fe. En esa medida de esa transformación, nosotros podemos evitar ya todo este aspecto que hemos ido analizando de estas preguntas. ¿Qué va a pasar cuando llegue nuestra desencarnación? ¿Qué va a pasar cuando enfrentemos nuestra partida al mundo espiritual? ¿Estaremos preparados lo suficientemente? Nos dice espíritu de Chico Xavier que lo más importante es tener una conciencia limpia, que nadie nos pueda señalar en el mundo espiritual de que hicimos algo malo, de que o si hicimos algo malo, pedimos perdón o hayamos corregido, de que tengamos el mínimo de imperfecciones hasta que logremos esa pureza que todos estamos procurando. Hay una historia muy interesante de Chico Xavier que está en el libro Lindos Casos de Chico Xavier, que llegaron unos católicos a la ciudad de Chico y entonces dieron una misa y allí se expresaron muy duro contra Chico Xavier y uno de los obispos dijo que Chico Xavier tenía que ir para el infierno. Y entonces eso ocurrió en Pedro Leopoldo y le comentaron a Chico y Chico estaba muy triste, muy desanimado, muy desilusionado. Tenía muchas perturbaciones por la afirmación que hizo este sacerdote. Y entonces en la tarde, ya en la nochecita, se le aparece su mamá y le pregunta, ¿y por qué el chico está tan triste? ¿Por qué está tan perturbado? Bueno, porque un obispo me insultó y me dijo que yo debería ir para el infierno. Y entonces la mamá le dijo, quédese en la tierra, de una manera así de humor, para entender que él estaba todavía pues, en una posición que ya no le tocaría partir, pero era para hacerle reflexionar. Y le dijo, además de eso, le dijo, la gente puede hablar cosas que no conoce. Entonces nosotros como espiritistas no debemos sentirnos mal porque nos señalan, porque mucha gente nos estigmatiza o habla mal de nosotros, no, porque no conocen. Si algún día comprendieran las luces del Consolador Prometido, si algún día se dedicaran integralmente a estudiar libro por libro, obra por obra, de esta vasta luz que Dios nos ha colocado en las manos, no tengo ninguna seguridad que serían espíritas también como nosotros. Entonces, veamos esta parte hasta acá. Para la próxima semana sé que se va a tratar las conclusiones de esta magnífica obra de Allan Kardec y que estaremos pendientes para que la conclusión de este importante estudio que ha venido haciendo el mensaje fraternal llegue pues a buen término y que todo sea un propósito de haber tocado infinidad de almas, infinidad de corazones que estaban atentos para recibir las luces del Consolador Prometido. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hermano Vázquez, de verdad que bueno, un deleite escuchar estos conceptos, ¿no? Sobre todo clarificarlos, porque yo creo que ya cuando los espíritus se dieron a la tarea de explicarnos todos estos conceptos a lo largo del libro, pero viene esa confirmación, ¿no? Porque es es el esclarecer todos estos temas que aún continúan vigentes y que son tan importantes, ¿no? Porque la gente todavía tiene mucha confusión y estos temas del paraíso, del purgatorio, del cielo, el infierno, tienden a confundir a mucha gente a pesar de que no causan tanto temor como causaban en épocas anteriores, ¿no? Donde
si se quiere, la religión tenía un gran dominio sobre las masas, tal vez a través del miedo, ¿no? Y esto es lo que muchas veces ha acarreado hasta el espiritismo, donde uno, por nombrar a Jesús, ya la gente, ese mal uso del libre albedrío de las religiones, que a fin de cuentas éramos nosotros mismos, espíritus reencarnados en otras épocas, que hemos tenido contacto con esas religiones y hemos abusado por nuestras malas tendencias y por nuestro mal uso del libre albedrío. La gente tiene cierta adversión, cuando uno nombra a Jesús o trata de explicar lo que está en todas estas, en todo el Evangelio, ¿no? Y como usted lo ha dicho, leer a Pablo es como leer un libro mediúnico. Tomar la Biblia y leer las cartas de Pablo es analizar un medium en potencia dando todas esas enseñanzas, ¿no? Porque Pablo era un medium súper experimentado y todas esas cartas que usted nombra son un deleite, pero si lo unimos al conocimiento espírita, ¿no? Cuando tenemos estos conocimientos claros y tratamos de entender lo que Pablo nos estaba diciendo, el mensaje cobra una importancia y una resonancia que escapa al tiempo y al espacio, ¿no? Incluso las palabras de Jesús, como usted nos acaba de decir, ¿no? Todas estas parábolas de ese espíritu, guía de la humanidad, como es Jesús, cobran esa gran relevancia porque entendemos más ese mensaje, ¿no? Entendemos ese mensaje que todos estos espíritus nos han dicho. Y yo me quedo con parte de lo que usted decía en la última pregunta, ¿no? Que a fin de cuentas es el espíritu de San Luis, que yo hablaba con el hermano Juan Félix Algarín en la clase anterior, porque si revisamos todas las preguntas y respuestas del libro de los espíritus, ninguna respuesta o muy pocas respuestas fueron firmadas por los espíritus. Pero ya al final del libro, estos espíritus firmaron y firmaron, sí, y Kardec no tenía ningún problema en llamarlos como son reconocidos en el mundo espiritual. Y a San Luis le dice San Luis porque es el título, y a San Agustín le dice San Agustín. Entonces, es tan importante toda esta clarificación que hace el espíritu de San Luis y sobre todo en este concepto de cielo, infierno, de penas futuras y de destrucción, porque el espíritu de San Luis aclara que la humanidad no es que va a desaparecer y va a venir otra, no es que van a venir un cataclismo universal, un diluvio y va a arrasar con la humanidad y luego se va a poblar de espíritus regenerados. Y nos dice que esto es gradual, que sencillamente los espíritus que no hagamos el grado, pues poco a poco van a ir siendo sustituidos por espíritus que estén en condiciones de habitar en ese mundo justo, ¿no? Como nos decía el Maestro Jesús, si quieres justicia, pues vívela, tienes que empezar a vivirla para hacer actos de estar en ese mundo bienaventurado donde reine la justicia, pero para eso primero tienes que empezar por ser justo tú, para hacer el mérito de estar allí, ¿no? Entonces, el espíritu de San Luis lo recrea de una manera tan sencilla y tan directa, ¿no? Otra cosa que no quiero dejar pasar es el libro Cartas y Crónicas, ¿no? Lamentablemente este libro no está en español, pero a casualidad que acaba de ser traducido por nosotros, pues, el equipo de Mensaje Fraternal, y ya está en la página web de Mensaje Fraternal, pues. Qué Entonces, bueno. bueno, que los lean porque es un libro que de verdad vale la pena. Mire, hay unos casos, a mí siempre me impresiona un caso que se ha leído un espíritu que dice que él está cansado de ver a espíritus turbados en tribunales, en notarías. ¿Por Sí, qué? Porque no hicieron las cosas que tenían que hacer cuando estaban encarnados. O sea, porque nosotros muchas veces pensamos que vamos a ser inmortales y no nos gusta hablar de la muerte, ¿no? Entonces la gente cuando habla de la muerte, la mayoría se espanta, como dice usted, ¿no? Pero cuando llegue ese momento de la desencarnación, por no dejar las cosas preparadas, por no dejar todos los papeles en regla, pues se turban en el mundo espiritual a ver que sus familiares están haciendo lo que ellos no querían con las cosas que dejaron físicas, al ver a sus esposas de repente sufriendo en el mundo físico porque ellos no dejaron los papeles en regla. Entonces, este libro de verdad que es una joya y recomendamos a las personas que puedan, este humilde trabajo que se hizo allí en el equipo de Mensaje Fraternal, que si pueden lo descarguen y lo lean porque es muy, la verdad es muy, muy instructivo, ¿no? Este,
Otra cosa que rescato, hermano Vázquez, para darle la palabra es esta palabra evangelizar, ¿no? Donde muchas veces se confunde y cree que uno es excesivamente religioso por tocar estos temas. Y son los propios espíritus de la codificación quienes aclaran estos conceptos, ¿no? Por eso hablamos de la importancia de estos espíritus de San Luis, San Agustín, que tanto el propio Pablo, que tanto secundaron a Kardec en estos estudios, ¿no? Porque en la propia revista espírita, el espíritu de San Luis es quien guía las reuniones mediúnicas de Kardec y es el que va y busca espíritus sufrientes y los trae. Entonces vemos cómo este espíritu que fue rey de Francia, que fue un espíritu que veló por su pueblo, sigue velando por ese país y secundando a Kardec, guiándolo en todas esas reuniones mediúnicas, ¿no? Entonces, vemos cómo ellos clarifican y a fin de cuentas, todo este cúmulo de espíritus de verdad son todos estos espíritus buenos, ¿no? Que participaron allí en la codificación y que, bueno, ellos no tienen problema en ya identificarse como lo que fueron en sus últimas encarnaciones, ¿no? Y por último, este concepto de la caridad que usted nos decía, ¿no? No basta solamente con dar un plato de sopa, ¿no? Muchas veces es importante, claro que sí, porque empezamos a ejercitar el amor, porque no vamos a amar de un día hacia otro, ¿no? Empezamos a ejercitar y a tratar de comprender los sufrimientos y padecimientos de las otras personas, ¿no? Pero está este trabajo interno que a fin de cuentas es lo que nos da la doctrina, ¿no? El principal enemigo que yo tengo para vencer soy yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hermano Vázquez, yo creo que esta clase de hoy ha sido tan instructiva y yo le quisiera, creo que se le fue el internet, no sé si el hermano Vázquez estará allí. Aquí hay una pregunta o una acotación de la hermana Erika, yo se la voy a leer para que usted bien la responda. Dice así, ¿cómo se puede interpretar los 8 años que pasó André Luis en el umbral? Si en la vida espiritual tengo entendido, no existe la medición del tiempo tal como conocemos en la vida terrenal. Muy interesante pregunta, ¿no? Y por supuesto que el tiempo y el espacio son distintos en ese mundo espiritual y obviamente que no es el mismo tiempo, ¿no? O sea, los tiempos allá son distintos, pero lo importante no es tanto el tiempo que él duró, sino esa narración que se hace de las vicisitudes que él sufrió, ¿no? Por esa alimentación excesiva, por la libación, por el consumo de alcohol, por la prostitución. Entonces, cuando llega allá, los espíritus lo acusan de suicida, ¿no? Suicida, ¿no? Un suicidio indirecto, ¿no? No fue que se ahorcó, no fue que se dio un disparo, sino que por la vida disipada que llevaba, este, redujo su tiempo de existencia en la tierra. Y es una reflexión muy importante porque la gente no se da cuenta que ese consumo excesivo de alcohol, comidas, lo que se llama la gula, también nos va a conducir a ese proceso, ¿no? Y estaremos sufriendo en ese mundo espiritual. Y lo más importante es que no solamente que Andrés fue rescatado, ¿no? Sino que al mismo tiempo ese espíritu se transforma para después venir a dictar las páginas tan hermosas de ese mundo espiritual, porque ese conocimiento que él recibió fue una preparación que se hizo con una excelente planificación para mostrarnos allá pues los ministerios, el gobernador de la colonia, los ministerios de regeneración, de comunicación, de alimentación, ese ministerio de la regeneración tan importante para llevar esos espíritus allí en esos estados que difíciles de desencarnamos, los que llegaban de la guerra. O sea, es un libro extraordinario. Después pues, podemos analizar también Misioneros de la Luz, todos esos libros, ¿no? Y uno se queda pues con tantas cosas, ¿no? Pero lo más importante no es que nos deleitemos en los conocimientos, sino que también hagamos un esfuerzo para tener una conciencia espírita que nos ayude a una mayor comprensión. En este mismo libro, Cartas y Crónicas, que creo que es el que tradujo Mensaje Fraternal, y lo felicito por eso, el también lo trabajo, dice Kardec que él estaba un día pensando, ¿no? Porque Lutero se recogió una cierta noche impresionado con un sueño de Lutero de que tomó noticia, porque el gran reformador en su tiempo acariciaba la convicción de haber estado en el paraíso, ¿no? Y recogiendo informes en torno a la felicidad celestial. Entonces Kardec, bajo esa impresión, es conmovido, ¿no? El codificador de la doctrina espírita
y durante el reposo se vio fuera del cuerpo en un singular desdoblamiento, ¿no? Y junto a él identificó un enviado de los planos sublimes, que lo llevó a una región de mucha neblina, de mucha oscuridad. Y allí entonces vio millares de seres que gemían, de entidades en sufrimiento, aterrador, sollozos de aflicción, gritos de cólera, blasfemias, que seguían a carcajadas de locura. Atónico, Allan Kardec se recordó los tiranos de la historia y preguntó espantado, ¿no? ¿Yacen ahí los crucificadores de Jesús? Le respondió el orientador: no, ninguno de ellos, informó el guía solícito, mientras que, porque esos responsables desconocían en esencia el mal que practicaban, y el propio maestro los auxilió y se desembarazaron del remordimiento, consiguiendo las benditas reencarnaciones en las que rescataron delante de la ley. Y los emperadores romanos, de cierto, padecieron en estos sitios aquellos mismos suplicios que impusieron a la humanidad. Nada de eso. Hombres de la categoría como Tiberio, Calígula, no poseían la mínima noción de espiritualidad. Algunos de ellos, después de estados regenerativos en la tierra, ya se elevaron a las esferas superiores, mientras que otros se demoran hasta hoy internados en el campo físico al borde de la remisión. Y pregunta Kardec: ¿acaso andarán presos en estos valles sombríos, tornó el visitante, los verdugos de los cristianos en los siglos primitivos del Evangelio? De ningún modo, replicó el lúcido acompañante. Los verdugos de los seguidores de Jesús en los días apostólicos eran hombres y mujeres casi salvajes, y a pesar de las tintas de civilización que ostentaban, todos fueron encaminados a la reencarnación para adquirir instrucción y entendimiento. El codificador del espiritismo empezó entonces son los conquistadores de la antigüedad: Atila, Aníbal, Alarico, Gengis Khan. Sin embargo, antes que anunciase una nueva pregunta, el mensajero agregó, respondiendo su consulta mental: no vaguean aquí los guerreros que recuerdas. Ellos nada sabían de las realidades del espíritu y por eso se recogieron en cuidadoso amparo, dirigidos hacia el renacimiento carnal, entrando en las vidas expiatorias conforme los delitos contraídos. Entonces, me dice, rogó Kardec emocionado: ¿qué sufridores son estos, cuyos enemigos e imprecaciones le cortan el alma? Y el orientador estableció imperturbable: tenemos junto a nosotros los que estaban en el mundo plenamente educados en cuanto a los imperativos del bien y de la verdad, y que huyeron deliberadamente de la verdad y del bien, especialmente los cristianos infieles de todas las épocas, perfectos conocedores de la lección y del ejemplo de Cristo, y que se entregaron al mal por libre voluntad. Para ellos, una nueva cuna en la tierra es siempre más difícil. Dice entonces, continúa para concluir: chocado por la inesperada observación, Kardec regresó al cuerpo y de inmediato se levantó y escribió la pregunta que presentaría la noche próxima al examen de los espíritus superiores en la obra que es el libro de los espíritus. Y es la pregunta 642. Para agradar a Dios y asegurar su posición futura, ¿bastará que el hombre no practique el mal? Pregunta esta que los instructores respondieron: no, le cumple hacer el bien en el límite de sus fuerzas, por cuanto responderá por todo mal que haya resultado de no haber practicado el bien. Según es fácil percibir, mi amigo, con principios tan claros y tan lógicos, es natural que la conciencia espírita, situada en confrontación con las ideas dominantes, con las religiones de la mayoría, sea muy diferente. Y eso nos hace también a nosotros más responsables, porque si hemos recibido todo este conocimiento, toda esta información, todas estas luces del Consolador prometido, en el mundo espiritual nosotros no vamos a alegar que no conocíamos el bien ni conocíamos el mal, que no conocíamos la reencarnación, que no conocíamos la inmortalidad del alma, que no habíamos estudiado el Evangelio. Nosotros tenemos una doble responsabilidad. Al mismo tiempo que estamos instruyendo en nuestras casas espíritas, tenemos una gran responsabilidad cuando pasemos y hagamos el tránsito hacia ese mundo espiritual. Yo quiero concluir pues con esa reflexión de que nosotros tenemos pues un gran compromiso en ser instrumentos de Jesús en esta divulgación del Consolador prometido, y que hagamos el esfuerzo cada día por ser mejores personas, por practicar la caridad y por esa reforma interior que nos ayude para que
al final de la jornada podamos decir que sí sembramos, que sí cultivamos el bien y que hicimos el mayor de nuestros esfuerzos y que algún día pues nos depuraremos como espíritu y algún día la tierra será ese mundo que todos anhelamos que sea donde reina la justicia, donde reina la paz, donde reina la verdad y que sea ese mundo ya no un mundo de expiación y prueba, sino un mundo celeste, un mundo divino bajo el mando de nuestro Maestro Jesús. Así es, hermano Vázquez. Eso se resume, bueno, al que más se le dio, más se le pedirá, ¿no? Y Así a es. los que han dado bastante, o sea, nos han dado muchísimo, pero también porque estamos, tal vez somos actos, tal vez no somos merecedores, pero somos actos de recibir este conocimiento. Tenemos que hacernos merecedores de esta llave que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestros corazones. Bueno, hermano Vázquez, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, que también es su casa, le damos las gracias pues, de doña Ana, que es la directora del centro, y de todo el equipo, ¿no? Y bueno, hermano Vázquez, antes nosotros acostumbramos al terminar estas clases, que el invitado nos regale una oración de cierre, ¿no? Y es lo que le vamos a pedir para que, bueno, para que nos acompañe en esta tarde-noche de hoy y que, ¿por qué no?, nos reencontremos en el mundo espiritual y nuestros espíritus vibren y sigamos con este estudio, ¿no? Así que, hermano Vázquez, bueno, le vamos a pedir que por favor nos regale una pequeña oración. Vamos a elevar nuestros sentimientos de gratitud a nuestro Maestro Jesús, a los mentores espirituales que permanentemente están insuflando en cada uno de nosotros el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Y que seamos esas cartas vivas de las cuales habla el apóstol Pablo para llevar pues, el Evangelio a todos los corazones. Que a pesar de las grandes dificultades que atraviesa la tierra en el día de hoy, que a pesar de las dificultades que tenemos nosotros en este mundo de pruebas y expiaciones y en este lugar donde estamos nosotros con esta tarea, pedimos en esta hora que seamos revestidos de mucha fuerza, de mucha fe, de mucha confianza en Dios para seguir haciendo nuestro trabajo hasta el final de nuestra existencia en la tierra. Y también que en esta hora del testimonio, donde Jesús está pidiendo pues mayores colaboradores, no desfallezcamos, no renunciemos, no tengamos miedo de ninguna manera para proseguir en este trabajo, porque tenemos el amparo de ese mundo espiritual que está pendiente de nosotros. Hagamos este pensamiento también en esta hora para todos nuestros hermanos que sufren el hambre, la miseria, el dolor, hermanos que hoy no tienen cómo comprar un medicamento, cómo pagar una operación, hermanos que están siendo destruidos sus cuerpos en las guerras fratricidas en muchos lugares del mundo. Lloremos por todos aquellos que han extraviado el camino, que han caído en la prostitución, en el alcoholismo, en la perversidad y en la crueldad, así como nosotros en otros tiempos también violentamos las leyes divinas, pedimos por ellos, pedimos por todos los gobernantes, para que puedan actuar con mayor equidad y con mayor justicia, y rogamos para que en esta noche pues, todos nos vayamos de aquí, de esta reunión hermosa, virtual, reconfortados en el Evangelio, plenos en el corazón, con la conciencia tranquila, para proseguir arando pues en esa tierra bendita que el Maestro Jesús nos dio y nos permitió pues ser sus jardineros de su esencia. Que la bendición nos acompañe, nos ampare a todos. Amén. Que así sea, hermano Vázquez. Y bueno, invitamos a los hermanos a que entren a la página web de Mensaje Fraternal para que descarguen este libro que el hermano Vázquez nos ha hecho estas anotaciones, ¿no? Cartas y crónicas. A los que estén en el grupo Mensaje Fraternal se lo vamos a compartir ya mismo. Y a los que no estén en el grupo, bueno, en la página web de Mensaje Fraternal, allí lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Hermano Vázquez, que Dios y los buenos espíritus lo sigan bendiciendo en esa noble tarea que se le ha asignado de llevar el estandarte del espiritismo, no solo en Venezuela, sino por todos esos países que constantemente lo están invitando para compartir. Y todos los hermanos, nos encontramos la próxima semana donde comenzaremos a analizar un poco las conclusiones que el maestro Kardec ya da del libro de los espíritus. Para todos, feliz noche, feliz semana y nos vemos, si Dios mediante, la próxima semana. Gracias, hermano Vázquez.